Ya, en esta práctica de laboratorio vamos a hacer la configuración de un túnel VPN GRE de punto a punto. Tenemos la topología con las interfaces. Aquí está la tabla con las direcciones. Ya, por lo tanto, vamos a entrar a nuestro router West y a nuestro router East y a nuestro router que representa lo que es el proveedor de servicio. Entonces, vamos a ir a West primero. Vamos a entrar acá. Enable. No tiene nombre, por lo tanto, siempre es importante colocarle cuál es el nombre que tiene el dispositivo. En este caso es West. Luego vamos a la interfaz giga 0/1 y decimos que la IP es IP address y la IP giga 01 es la 172.16.1.1, 172.16.1.1 con prefijo 24, lo cual es 255.55.550. No chut, ya que es una interfaz física. Luego voy a la interfaz serial 0/0/0. Aquí se nos metió un 9. IP address, la 10.1.1.1, prefijo 30, 255, 255, 255, 252. Lo voy a separar acá porque me quedo junto. Enter. No shutdown. Exit. Voy a hacer clic sobre el host y la 172.16.1.3, entonces 172.16.1.3 nos coloca una máscara de clase B, la tenemos que cambiar por una máscara de clase C, 255.0, y el gateway es el IP que configuramos en la interfaz giga, la 172.16.1.1. Listo, configurado el PC. Luego voy al router IS. Entonces, en el router IS voy a ingresar. Enable, tampoco tiene nombre, por lo tanto, el hostname y el nombre es. Luego voy a la interfaz giga 0/1 y la IP es la 172.16.2.1, 172.16.2.1 con prefijo 24. No shutdown para encenderla. Y luego voy a la interfaz serial 0/0/1 con IP add, la 10.2.2.1 con prefijo 30. No shoot, exit. Y ya tengo conectada la interfaz. Voy al PC, colocamos la dirección 172.16.2.3. La máscara es 24, por lo tanto cambiamos el tercer octeto por 255 y colocamos la dirección del gateway 172.16.2.1. Y ahí tengo apuntando el PC a la interfaz Giga 01 del router IS. Ahora vamos a ir al router ISP. Vamos a entrar al router ISP. ¿Ya? Config T, hostname, ISP. Vamos a la interfaz serial 0/0/0 IP add, la 10.1.1.2 con prefijo 30. No shoot, exit y vamos a la interfaz 0/01 con la 10.2.2 IP add
10.2.2.2 con prefijo 30. No shoot, exit. Y ya tengo configurado el router ISP con su nombre. La interfaz serial 001, ¿ya? De hecho, ahí me dijo que ya levantó con el otro extremo la interfaz, ¿ya? La 001 con la 10.222 y la 000 con la 10.112. Y ahí tenemos la configuración de todas las interfaces que corresponden al dispositivo, ¿ya? Entonces, en la parte 1 dice configurar los parámetros básicos del dispositivo. En el paso 1, configurar los parámetros básicos, desactive la búsqueda de DNS, configure los nombres de los dispositivos y aplique las direcciones IP a las interfaces serial y gigabit Ethernet según la tabla de direccionamiento y active las interfaces físicas. Todavía no configure las interfaces de túnel, ¿ya? Para los que no se acuerdan, desactivar la búsqueda de DNS. Esto en el router, cuando yo ingreso al router, es el no IP domain lookup. Eso es desactivar la búsqueda de DNS. Que cuando yo me equivoco en un comando me aparece un translation 255.255. Es como ir a preguntar si alguien conoce ese comando. Para evitar que aparezca eso, con el no IP domain lookup va a quedar en la siguiente línea. Ya, por lo tanto, en los dos routers vamos a configurar el no IP domain-lookup. Y con eso tengo deshabilitado el DNS. Entonces ahora nos piden configurar rutas estáticas al router ISP. Entonces, en el router WES me piden que yo haga una ruta estática 0.0.0.0.0.0, que se conoce como ruta estática por defecto predeterminada, ¿ya? Por la IP del siguiente SAL, ¿ya? En este caso es la 10.1.1.2/30, ¿ya? Esa es la IP del siguiente SAL. Entonces, vamos a agrandar esto para que se vea. Y en el router WES voy a hacer un IP route 0.0.0.0 espacio 0.0.0.0. Recuerden que significa que no importa la red, no importa cuál sea la máscara, todo lo que entre por esa interfaz, envíela al siguiente router. Y nos dice que sea la 10.1.1.2. Que vaya a hacer lo mismo al router IS. Entonces, entro al router IS y hago un IP route 0.0.0.0, 0.0.0.0 por la IP del siguiente salto, que es la 10.2.2.2. Ese IP 10.2.2 es la IP de entrada al router ISP, ¿ya? Esa es la IP del siguiente salto, ¿ya? Hasta el momento hemos llegado hasta ahí, ¿ya? Ya, vamos a ver si tenemos pin. Por ejemplo, en is voy a hacer un pin, voy a salirme, volver al modo de configuración, exit, un pin a la 10.1.1.1. Llego, tengo conectividad. Si voy al west y hago un pin a la 10.2.2.1, debería llegar pin a la 10.2.2.1. Llego. Pero fíjense en lo siguiente. Pin a la 172.16.2.1. No voy a ver. La U significa destino inalcanzable. 10.2.172.16.2.1, que es la IP de la Giga 01 del router IS. La U significa destino inalcanzable, ¿ya? Y el punto es time out, significa que no llega,
¿ya? Por lo tanto, no tenemos conectividad hacia adentro, hacia el mundo LAN. Solo tenemos conectividad desde router a las interfaces seriales. Nada más. Eso es el proveedor de servicio. Ese tema es del proveedor de servicio. No es el tema nuestro porque nosotros tenemos que preocuparnos desde el mundo LAN. Cómo conectar las redes LAN, ¿ya? No como el proveedor de servicio me enruta de una sucursal a una casa matriz o de sucursales a sucursales. Eso es problema del proveedor. Es el servicio por el cual yo le pago al proveedor. ¿Ya? Por lo tanto, mi preocupación es del router hacia adentro, cómo yo lo conecto y cómo aprovecho ese enlace que tiene el proveedor, cómo yo lo aprovecho para generar un túnel. Entonces, nos pide configurar el túnel. Nos pide que vayamos a WES, creemos una interface túnel 0. Entonces, en el modo config T, vamos a crear una interface túnel 0 y debo colocar la IP del túnel. ¿Cuál es la IP del túnel? La que me asignaron. La 172.16.12.1 en WES y la 172.16.12.2 en IS. Por lo tanto, aquí es la 172.16.2.1. ¿Qué prefijo? Le vamos a dar un prefijo 30, porque son dos IPs que necesito para el túnel, una para cada extremo. Luego tengo que decirle cuál es el origen al túnel, el túnel source, ¿ya? Como estoy en WES, ¿ya? El túnel source va a ser la serial 000, la que sale hacia el ISP, ¿ya? Entonces nuestro túnel source va a ser la serial 0/0/0. Y el túnel destination es el destino, es la IP que está configurada en la serial que llega a IS, que es la serial 001 y que es la 10.2.2.1/30. Entonces es la 10.2.2.1 y el túnel se levanta, aparece automáticamente. Exit. Nos vamos a configurar ahora a IS, el otro extremo. ¿Ya? Aquí en IS vamos a entrar al modo de configuración de terminal. Vamos a crear la interfaz túnel 0 también, porque es el que definimos. El IP address, que es la 172.16, ¿ya? .12.2, ¿ya? .12.2 con máscara 30, que es 255, 255, 255, 252, con un túnel source, que es la interfaz serial de salida hacia el ISP, que es la serial 001, 0/0/1, con un túnel destination, que es la IP que entra al router WES, que es la que está en la serial 000, que es la 10.1.1.1. Se levanta el túnel, exit. Y ya tengo configurado el túnel para ambos lados. Con Show IP Interface Brief me dice que lo vea en WES. Voy a WES, salgo y le digo Show IP Interface Brief. Show IP Interface Brief. ¿Ya? Y me aparecen las configuraciones, lo vamos a agrandar para que se vea bien ahí. Y aquí tengo la configuración del túnel, ¿se da cuenta? Ahí está. Y está up y está protocolarmente up también. Significa que está activo. Luego de eso nos pide que lo probemos en ambos lados. ¿Ya? Si hago show interface túnel 0, show interface túnel 0,
Si yo veo esto, veo que el túnel está up, que tiene su IP, que me dice que es un túnel de transporte GRE-IP. Se dan cuenta que aunque yo no configure el comando túnel mode GRE-IP, él lo asume como tal. ¿Ya? Si lo coloca, no está mal. ¿Ya? Pero él lo asume automáticamente. De hecho, ahora, comparado con el laboratorio anterior, que sí lo configuramos, ahora no lo configuramos y está en lo correcto. ¿Ya? Nos dice el túnel source y la IP del túnel destination. Por lo tanto, tengo correctamente configurado esa parte. Ya tengo las interfaces túnel creadas. ¿Ya? Si hago pin desde WES a la 172.16.12.2, entonces si yo estoy en WES y hago un pin a la 172.16.12.2, ¿ya? 16.12.2 me da túnel destination, no se encuentra. Veamos por qué. Show RAM. Veamos la interface túnel. 172.16. Aquí IP nos da 12.2. Ya, ahí está. Porque nosotros tenemos configurada 172.16. La 12.2 tiene que ser la del túnel. Sí, está bien. ¿Y cuál es el IP que está configurada en el túnel 0 acá? 172.16.12.2 con máscara 30. Pero no podemos hacer ping. Según esto, deberíamos poder hacer ping. ¿Ya? Ahora bien, ¿ya? Si estoy en WES, debería hacerle pin a la 12.2. Según esto, debería decir que yo hago pin. ¿Ya? Si estoy en WES, veamos por qué. Veamos por qué. 172.16.12.2 me dice destino inalcanzable. ¿Ya? Vamos a hacer un pin desde el otro lado, desde acá, un pin a la 172.16.12.1, que es el otro extremo. ¿Ya? ¿No se lo da, profe? No me lo da. A mí sí. Entonces, vamos a ver por qué. Show RAM. 172.16.2.1, que corresponde ahí. 172.16. Estoy en WES. Sí, estoy en WES. 2.1. No, pero el túnel. La serial 10.2.2.1 con 252. Está bien. ¿Ya? Y la interfaz túnel tiene la 172.16.12.2 con máscara 30, saliendo por la serial 001 y apunto a la 10.1.1.1. Y de West no será el Entonces profe. ahora vamos a ir a WES y vamos a mirar WES. Esto es bueno que suceda porque nos permite hacer resolución de problemas. Sí. Son las cosas típicas que le puede pasar a uno en una prueba. Dice que tengo el túnel 0, tengo que tener la 172.16.12.1, ¿ya? Y aquí está el problema. Ah, ¿Se entonces. dan cuenta? Entonces, claro, uno está trabajando, haciéndolo activamente y de repente no te hace pin. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir a verificar que las IP de las interfaces son las correctas. Entonces, ahora vamos al modo config-t, ya encontramos el problema, volvemos a ingresar al túnel 0, ¿ya? Vuelvo a ingresar la IP, porque esto se va a sobreescribir, ¿ya? La 172.16.12.1 con máscara 24, Más que- con máscara 30, sí, correcto. No shoot, exit. Comprobemos, porque esto es bueno, siempre comprobar que uno lo configuró correctamente, que no se equivocó.
Ahora dice que hay 12.1. Por lo tanto, yo podría ahora probar si tengo un pin a las 12.2. Y ahora sí tengo pin. Detalles que son siempre importantes a considerar en las configuraciones es validar con un showram que las IPs que me declaran en la topología son las mismas que configuré. Y así usted no se da tanta vuelta en tratar de encontrar el problema, sino que lo primero que verifica, la IP en esta interfaz correcta, la IP en esta otra está correcta, la IP en esta otra y la máscara está correcta. Porque incluso si coloco una máscara 30 y la máscara era 24, me puede afectar porque en un lado va a estar con 24, en otro lado puede estar con 30. También me puede afectar. Por lo tanto, hay que ver siempre las probabilidades. Pero ahora, si yo quisiera probar el túnel, ¿ya? No, Por ejemplo, voy a ir al PC, lo cual no va a funcionar, voy a ir al Command Prompt y voy a hacer un ping al 172.16.2.3, 172.16.2.3. A ver si tengo ping, porque ya tengo el túnel, tengo las interfaces puestas, pero no va a funcionar porque no tengo ningún enrutamiento interno. Ni estático, ¿podría ser estático? Sí, podría ser estático. pero Ni dinámico, que en este caso debería ser con OCPF. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Es configurar OCPF, pero aquí está el detalle que solo puedo agregar las redes que están dentro del mundo LAN, que es la IP de la LAN y la IP del túnel. Jamás la IP del mundo WAN. Nunca. Por lo tanto, aquí en OCPF voy a ingresar al modo config-t, tal cual pide el laboratorio, config-t, router OSPF1, que es el ID de proceso, con el network 172.16.1.0, 172.16.1.0, con Wilcar 0.0.0.255 en área 0, que es el área de backbone, y la network la 172.16.12.0, que es la del túnel, 172.16.12.0 con Wilcar 0.0.0.3 en área 0. Excel. Si nos damos cuenta, solo hemos agregado la network de la LAN y la network del túnel. No nos metemos con el mundo WAN porque eso lo ve el proveedor de servicios. Ahora vamos a IS. En IS tengo que configurar OCPF con el mismo ID, router OSPF 1 con el network 172.16.2.0 con 0.0.0.255 en área 0 y la network del túnel, que es la 172.16.12.0, pero con Wilcar 3 porque es 252, es prefijo 30, en área 0. Excel. Si yo hago show hiperroute, tengo declarar las redes la 10.2.2.0, ¿ya? La 172.16.0.0 y la ruta estática por defecto. Tengo eso nomás en el router, ¿ya? Entonces, ahora nos debería aparecer OCPF. Debería haberse activado, ¿ya? Entonces, tengo las dos redes, 172.16.1.0 en router OCPF, ¿ya? 16.1.0, la 172.16.12.0, ¿ya? En este lado, ¿ya? La 12.0 con Wilcar 3 y en área 0, ambos, ¿ya? Tengo el otro extremo, ¿ya?
Fíjense que acá recién se activó los CPF. Nada más. Por lo tanto, si hago un show IP route, ¿ya? Ahí tengo la ruta CPF. Si voy al otro extremo y hago un show IP route, ahí tengo CPF. Se activó CPF. Se tomó su tiempo, pero se activa. ¿Ya? Por lo tanto, ahora, si yo quiero probar ping, ¿ya? Probar ping, ahora puedo ir al 2.3, command prompt, ¿ya? Y hago un ping al 172.16.1.3, 16.1.3, ¿ya? Llego. Si voy al otro extremo, ahora, command prompt, ¿ya? Y le digo que vaya al 2.3, ahora llego y ahora tengo mi túnel creado, conectado y funcionando. Pudimos ver algunos problemas que habían cuando uno se puede equivocar en una dirección IP, cuál es la forma de solucionarlo, vimos cuáles son las IP que corresponden a configurar dentro del túnel, dentro del CPF, cómo se crea el túnel, cómo podría probarlo con el comando que es bastante útil, show IP, show IP, show IP interface. Sí, me escribí mal. ¿Ya? Show IP interface, túnel 0. Y ahí tengo la IP. La IP que tiene el puesto, que está arriba, ¿ya? Y que está configurado correctamente. ¿Ya? Salen todos los parámetros de la configuración del túnel. Y con eso el laboratorio está correctamente realizado.